Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Ahora, hermanos, les invito a compartir un culto a nuestro Dios. De paz inundada mi senda esté, o cubran un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios, Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios, Estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mis pecados, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios, Estoy bien con mi Dios. La fe tornarás en feliz realidad, al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios, Estoy bien con mi Dios. Buen día, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor y doy gracias al Señor que podemos de nuevo estar comunicados para juntos estar algunos instantes frente a la palabra del Señor. Les invito esta vez a considerar la palabra del Señor en el Salmo 41. Dice así la palabra del Señor: Bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo, lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dé vida, sea bienaventurado en la tierra, y no le entregues a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, bullirá toda su cama en su enfermedad. Y dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Dice el versículo 1, el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. La Biblia habla de los días malos, dice que estamos viviendo tiempos malos, los días son malos y hay que aprovechar muy bien el tiempo para ser librado de los días malos. Pero habla del día malo, cuando la prueba es fuerte, cuando la prueba ya parece que llega a su máxima extensión de dolor, de sufrimiento, de prueba, de estrechez. Entonces el día malo, para David aquí se estaba
presentando realmente el día malo. Se había alzado contra él su hijo, Absalón, había reunido gran cantidad de gente para apoderarse del reinado y además él está enfermo. Entonces la prueba es muy dura. Y dice él, clama al Señor y dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en estas situaciones el Señor libra a sus hijos. Cuando en los días de bonanza nos hemos preocupado de socorrer a nuestros hermanos, a los que necesitan. Cuando dice aquí, piensa en el pobre, la pobreza nosotros la relacionamos siempre con falta de recursos económicos, recursos materiales, pero la pobreza es mucho más que eso. Es una carencia de sustento espiritual, es una carencia de cariño, de amistad, de compañerismo, de protección. La pobreza se manifiesta en muchos de los ámbitos que David tenía claro que su pueblo estaba necesitado de muchas de estas cosas. Estaba bajo su mirada, bajo su protección, todo el pueblo de Israel, y todo el pueblo sabía lo que estaba ocurriendo con Absalón, que ya había organizado un tremendo ejército para levantarse contra su padre. Y él dice, Jehová guarda mi vida, sea bienaventurado yo en la tierra y no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Jehová me sustente sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama del creyente, del Hijo de Dios, en su enfermedad. Está él siendo atacado por dos frentes, su salud y su seguridad en el trono. Absalón ha avanzado hacia Jerusalén para atacar a su propio padre. David, viendo que esto va a traer miseria al pueblo, al reino, decide irse de la ciudad, abandonar la ciudad y entregarla a merced de su hijo Absalón. No quiere enfrentamientos, no quiere derramamiento de sangre y prefiere irse. Y uno de sus compañeros, de sus hombres de confianza, Achitofer, se aparta además de él y se une al ejército de Absalón. Esto trae mucho dolor y más adelante, en algunos versículos más adelante, consideraremos la situación de este Achitofer. Pero David está preocupado y está confiado en que él hasta aquí no ha abandonado la protección de su pueblo y que ha procurado ser recto ante los ojos de Dios, y crees entonces que Dios le librará de sus enemigos y que hará también llevadera su enfermedad. Aún el lecho del dolor no será desagradable, sino que allí también estará la mano del Señor guiándole, guardándole y dándole fortaleza. Mullirás toda su cama, dice, en su enfermedad. Y dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. No estamos libres de pecar. La Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y David sabe esto, que puede haber pecado en sus conductas, en sus actitudes, y pide perdón a Dios también por ello, que sane su alma. El pecado es enfermedad del alma. Luego dice en el versículo 5, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si venían a verme, hablaban mentira. Su corazón se amontonaba iniquidad, y salidos fuera, la expresaban, la hablaban. Reunidos murmuraban contra mí, todos los que me aborrecían como contra mí pensaban mal, diciendo de mí, cosa pestilencial de él se ha apoderado, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Cuando nosotros vemos a alguien enfermo, lo único que queremos es que sane, porque tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Pero los
que no tienen a Cristo en el corazón, se aprovechan aún de estas circunstancias y dicen, menos mal, hasta aquí nomás llegó y perecerá. Esto era la visión que tenía David de sus enemigos, por eso clamaba a Dios que le librara de sus enemigos. Pero hay algo más tremendo que le ocurre a David en este momento, y el versículo 9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Se refiere aquí a Achitofer, este hombre que era su consejero, que era su amigo y que era una persona muy creíble. Lo que Achitofer decía era palabra, poco menos que palabra de Dios. Entonces era un momento muy difícil para él que este hombre, que este consejero, le hubiera abandonado y estuviera ahora en las filas de su hijo Absalón para atentar contra él. Y él oraba a Dios diciendo, Dios, entontece el consejo de Achitofer, porque él era un hombre sabio, de buenos consejos. Y allí en Segunda de Samuel, capítulo 17, leemos, entonces Achitofer dijo a Absalón, yo conseguiré ahora 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y daré sobre él cuando él estará cansado y flaco de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá. Heriré al rey solo. Así tornaré a todo el pueblo a ti cuando ellos hubieren vuelto, pues aquel hombre es el que tú quieres. Todo el pueblo estará en paz. Un consejo terrible de un hombre sabio en el consejo, que seguramente Absalón iba a tomar el consejo. Pero a Absalón se le ocurre una buena idea y dice, llamen también a Usaí y escuchemos lo que él nos dice. Y le dan a conocer el plan de Achitofer y le preguntan, ¿di tú, está bien este plan? Y Usaí dice, no, esta vez Achitofer se ha equivocado y sabemos el fin de esta entrevista. Este hombre aconseja a Absalón que reúna toda la gran cantidad de gente que pueda y vaya él mismo encabezando la batalla para atacar a David. Y en este encuentro sabemos que el pueblo que estaba con David le dijeron, David, no vayas tú a la guerra, iremos nosotros solamente. Lo dejaron ahí, seguramente porque estaba enfermo, y en el encuentro entre los ejércitos, huyendo, Absalón quedó enredado de su cabello en algunos ramajes del bosque y allí lo encontraron y le dieron muerte. Así terminó este pobre joven que se había levantado contra su padre. El consejo de Usaí fue, no atentes contra tu padre, es un hombre de guerra, es un hombre valiente, no te va a ir bien. Pero finalmente entonces fue trágico ese momento y Absalón termina muriendo en manos de algunos de los soldados de David. Tristeza grande para el rey David. Pero esto también tiene aquí una significación bien, bien importante. El que de mi pan comía me traicionó. Nos recuerda la conducta de Judas frente a su maestro. Por eso este es un salmo que han llamado salmo mesiánico. También este Achitofer, como lo hizo Judas, se fue a su casa y amargado por su conducta, quizás con un remordimiento tremendo, dice la Biblia que terminó quitándose la vida, ahorcándose, como lo hizo también Judas. Tremenda es la misericordia del Señor, como guarda a sus hijos, y los que se levantan contra sus hijos se levantan contra Él, y Él pone de repente sus juicios contra sus enemigos que son dolorosos, tremendamente dolorosos. Dice el versículo 10, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. En esto habré conocido que te he agradado,
que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. La confianza de este hombre, de este rey, en que él había, en los años que el Señor le había dado frente al pueblo de Israel, había procurado hacer la voluntad de Dios y andar en los caminos de Dios. Cuando fue elegido, dice la palabra del Señor que Dios eligió a David porque era un hombre conforme a su corazón. Por lo tanto, él piensa que ha sido un hombre que ha vivido íntegramente buscando la voluntad de Dios. Por eso dice, en cuanto a mí, en integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. En cuanto a nosotros, a la iglesia del Señor, también se nos dice que estamos viviendo tiempos difíciles, pero tiempos malos, días malos, pero que llega el momento en que también nos puede encontrar el día malo. Allí en Efesios capítulo 5 y versículos 15 dice, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Redimiendo el tiempo, sabiamente. El tiempo, el término redimir el tiempo es rescatarlo de allí donde se está perdiendo. ¿Cuánto tiempo perdemos? ¿Cuánto tiempo usamos en cosas que no aprovechan a nuestra vida espiritual? Y la palabra del Señor dice aquí que hay que actuar sabiamente y andar como sabios, redimiendo el tiempo. Y en el libro, aquí mismo en el libro de Efesios, el capítulo 6 y versículo 13, nos dice la palabra del Señor, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo, para que podáis resistir en el día malo, ese día cuando nos da con todo, la tentación, el enemigo, las circunstancias, las situaciones de vida, parece que todo estuviera contra de nosotros. Tenemos al Señor, nuestro auxiliador. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, es el que nos guarda. El término guardar es para defender. Por lo tanto, debemos tomarnos de toda la armadura de Dios, porque los días son malos y puede llegarnos también el día terrible, el día malo, como le ocurrió a este siervo de Dios, al rey David. Y termina el Salmo diciendo, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por siglos de siglos. Amén. Hola niños, les doy la bienvenida a nuestra clase de escuela dominical. Espero que hayan tenido una hermosa semana y que estemos preparados para aprender más acerca de Dios. Hoy vamos a seguir hablando acerca de los milagros de Jesús. Pero ¿han pensado ustedes por qué Jesús debía realizar milagros? ¿Por qué Jesús hacía milagros? Interesante, ¿por qué será? Vamos a pensar un poco. En primer lugar, Jesús hacía milagros por amor y por compasión hacia el prójimo. Al ver a las personas sufriendo y necesitadas, Jesús sentía compasión por ellos. Y nos dice la Biblia en Mateo 14:14, y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Podemos ver en este versículo como si Jesús tenía compasión y amor por los enfermos y por eso Él les sanaba. También Jesús hizo milagros por una razón especial, que era para mostrar que venía de Dios. Esto es muy importante porque no cualquiera podía hacer milagros, o si alguien hacía algún prodigio, ¿será realmente de Dios? Bueno, Jesús hacía milagros que solamente Dios podría hacer, como resucitar muertos, por ejemplo.
Nos dice la Biblia en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Es decir, las cosas que él hacía era imposible que la pudiera hacer alguna persona, solo Dios podría hacerlo. También Jesús hizo milagros como una demostración que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significará que el reino de los cielos se ha acercado? Jesús usó la expresión el reino de los cielos se ha acercado o el reino de Dios se ha acercado para explicarle a los demás que lo que ellos estaban viviendo era el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de que un día vendría Jesús a salvarlos, a rescatarlos y también a sanar. Lucas 10:9 dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, porque Jesús mismo era Dios con ellos. Hemos visto 3 razones por las cuales Jesús hizo milagros. La primera que dijimos fue por amor, por compasión hacia las personas. Por eso Jesús les sanaba. También para demostrar que Jesús era Dios y que todo lo que él hacía venía de Dios. Y en tercer lugar, para demostrar que el reino de los cielos se había acercado, que Jesús estaba en medio de ellos, Dios mismo estaba en medio de ellos. Hay una cuarta causa, y yo diría que es la más importante, por la cual Jesús hacía milagros. Es una causa sorprendente realmente. Vamos a ver ahora en nuestra historia bíblica de hoy cuál es esa causa. Así que tomen mucha atención y fíjense bien cuál es la causa por la que Jesús hizo este y todos los otros milagros que él hizo. Historias de la Biblia. Jesús sana a un paralítico. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús hizo muchas cosas asombrosas. Él enseñó a todos sobre el amor de Dios, sanó a las personas de sus enfermedades, e incluso calmó tormentas. Las noticias sobre Jesús se esparcieron por todas partes y mucha gente quería ir a ver lo que él hacía. No importa hacia dónde fuera Jesús, multitud de personas lo seguían. Jesús fue a su ciudad natal y la noticia de que estaba de vuelta en su hogar se expandió. Pronto la casa donde se estaba quedando estaba llena. Así que Jesús comenzó a predicar la palabra de Dios a las personas. Mientras tanto, algunos hombres escucharon que Jesús estaba en la ciudad, así que decidieron llevar a su amigo paralítico hacia él para que lo curara, ya que no podía caminar. Excuse me. Pero cuando llegaron a la casa, no pudieron llegar a Jesús por la multitud. Oh, well. No. Así que se subieron al techo e hicieron un hueco justo arriba de Jesús. We got this. Luego bajaron a su amigo hacia la multitud delante de Jesús. Hey, everybody, how's it going? Jesús vio su fe y le dijo, «Hijo mío, tus pecados son perdonados». Había algunos fariseos y maestros religiosos de la ley en el cuarto y quedaron horrorizados de que Jesús dijera semejante cosa. Se dijeron a sí mismos, «¿Quién se cree que es? Solo Dios puede perdonar pecados». Jesús sabía lo que estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué se cuestionan esto? Es más fácil decirle a este hombre, tus pecados han sido perdonados, o párate, levanta tu camilla y camina. What? Jesús fue a decirles que él iba a demostrar que tenía permitido perdonar pecados. Yeah, right. Entonces Jesús le dijo al paralítico, párate, levanta tu camilla y ve a tu casa. Okay. Así que el hombre se paró y levantó su camilla. Toda la sala quedó atónita cuando el hombre caminó a través de la multitud. Todos estaban asombrados y alababan a Dios diciendo, «Nunca antes vimos algo así». Y creyeron que Dios envió a Jesús con la autoridad de perdonar pecados y la capacidad de ayudar a los heridos.
¿Ya se dieron cuenta cuál fue el otro milagro que Jesús hizo? Y no lo hizo solo una vez, lo hizo muchas veces. Lo hizo con cada persona que sanó. Jesús, ¿qué le dijo al paralítico? Primero le dijo, tus pecados te son perdonados. El mayor milagro de Jesús, y el que sigue siendo hasta el día de hoy, es el perdón. El perdón es el principal milagro de Jesús y lo vemos en esta historia. Jesús sanó a un paralítico y mostraban ahí que los religiosos, los fariseos estaban ahí extrañados y molestos, muy molestos, horrorizados, dice. Porque Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Dijeron, pero ¿cómo si solo Dios puede perdonar pecados? Y porque sí, efectivamente, Jesús era Dios, Jesús es Dios. Entonces Él puede perdonar pecados. Damos gracias al Señor por dejarnos esta maravillosa lección y por haber hecho este maravilloso milagro, que los amigos tuvieron mucha fe, los amigos de este paralítico, y lo llevaron delante de Jesús. Y Jesús perdonó en primer lugar sus pecados y luego le dijo, levántate y anda. Y él pudo andar y además se fue perdonado. Jesús hoy también perdona nuestros pecados. Y nosotros como estos amigos también debemos llevar a nuestros amigos a Jesús, hablarles acerca de Jesús, mostrarles acerca de su amor, para que Jesús también haga un milagro en ellos, como lo ha hecho en nosotros, que ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho sus hijos. Así que recuerden siempre la historia del paralítico y cuál es la mayor obra de Jesús en las personas, que es el perdón, y el mayor acto por el cual Jesús hacía todos estos milagros para demostrar que Él era Dios y así mostrarle a todos que Él realmente tenía el poder para perdonar. Que Dios les bendiga y nos estamos escuchando o viendo la próxima semana. Bendiciones. Chao, niños. Hay que ver, Tus iniquidades. iniquidades. Que sea Ajena, toda tu dolencia. todo. Somos 103. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Isaías 1:18. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Amén. Joaquín. Amén. Hermanos, los saludo en el amor del Señor, deseando que estén bien, protegidos por la gracia y misericordia de Dios. Gracias a Dios por ser sus hijos y por la vida que nos da. Gracias a Dios por enseñarnos a caminar en esta vida. Y gracias por enseñarnos a amarnos los unos a los otros. Amén. Oraciones. Seguir orando por nuestro pastor Rolando, por su salud. Está complicado con esa herida que nos sana. Está pasando mucho dolor. Roguemos a nuestro Dios con mucha fe por él. Orar por nuestras hermanas delicadas de salud, por sanidad y fortaleza. La hermana Axa ya está en su casa, está recuperada, gracias al Señor, pero ha sufrido la partida de su suegra. Roguemos por fortaleza y consuelo con la familia. Orar por nuestros hermanos que nos entregan la palabra. El Señor los bendiga. Orar por nuestras iglesias hermanas para mantenernos fiel al Señor. Oremos por protección, por nuestros hogares, en nuestros barrios, por nuestra ciudad, por nuestro país. El Señor nos ampare y nos fortalezca y nos defienda. La palabra de Dios en Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Amén. El Señor aumente nuestra fe.
Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser. Cúmplase siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor. Mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mi Señor. Cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor. Del Paracleto dame la unción. Dueño absoluto, sé de mi ser, que el mundo a Cristo pueda en mí ver.